Libro del Génesis. En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía: con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Caín le respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Acaso no oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: de ninguna manera. El que te mate a ti será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que quien lo encontrara no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo a quien llamó Set, pues decía: el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandamientos. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo:
¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Vamos a reflexionar. Les propongo sobre la primera lectura, que es el primer homicidio, fratricidio que hubo en el mundo, según el libro del Génesis. Caín, que mata a su hermano Abel. ¿Quiénes eran ellos? Hijos de Adán y Eva. El mayor, Caín, que se dedicaba a cultivar la tierra, era campesino, labrador, agricultor, y Abel, que era pastor de ovejas. Por cierto, cronológicamente, desde la creación del mundo, no había todavía el pastoreo ni la agricultura. Recordemos que el Génesis no es exactamente literal. No es que desde los primeros hombres, luego se dedicaron a la agricultura. La agricultura se dio años después, y el pastoreo también. No debemos tomar literalmente. De hecho, tendríamos muchos problemas. Por ejemplo, si Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, ¿ellos con quiénes se casaron? ¿Con sus hermanas? No, el Génesis no nos trata de decir una historia así literal. De hecho, pudo haber sido que Adán represente a la primera generación de hombres, Eva a la primera generación de mujeres. Dios creó al hombre y a la mujer. Y después se fueron multiplicando, eran distintas familias, pues. Entonces, estamos ya en una etapa donde Caín ya podía sacar los frutos de la tierra, había cierta técnica, pues, de agricultura. Y Abel cuidaba ovejas. Por cierto, nuestro Señor siempre tuvo como una preferencia por los pastores. Muchos profetas fueron pastores. Nuestro Señor usó como símbolo el buen pastor. Y hasta los niños de Fátima, escogidos por la Virgen, eran pastorcitos. Curiosamente, Dios siempre tuvo una cierta amistad con los pastores. El pastoreo es un trabajo como muy noble. Los pastores fueron los primeros que Dios llamó cuando nació su Hijo Jesús. A los pastores se les dio el anuncio y ellos fueron a Belén, fueron los primeros que reconocieron a Jesús. Se fijan siempre los pastores. Pues también acá, en lugar de agradarle el agricultor, le agradó el pastor. ¿Por qué? Porque el Salmo nos da la clave de interpretación de esta palabra de Dios. Pues porque Caín ofrecía sacrificios a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Solo el culto externo, pero no cumplía los mandamientos de Dios. No amaba a su hermano Abel, no lo respetaba, tanto que hasta lo mata. Por eso no le gustaron, así dice el Génesis. Sucedió que en una ocasión Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra, de lo que producía, o sea, aparentemente estaba bien. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. No dice por qué, pero podemos intuir por el Salmo, pues porque no era un hombre bueno. Como muchos de nosotros, a lo mejor no tenemos bondad y misericordia ni buena vida, aunque vengamos a ofrecer a Dios un culto, aunque oremos. Es el culto con un corazón sincero el que le agrada a Dios. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Caín? Se enfureció, así dice la palabra de Dios, y andaba resentido. Dejó entrar la envidia, dejó entrar el celo, los celos contra su hermano. Se enfureció. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en ese pecado? Dejar que la ira contra un hermano, contra una hermana, contra un prójimo, contra cualquier persona, nos lastime el corazón. Y andaba resentido.
y buscó la ocasión, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo entonces a Caín, lo reconvino. Había pues mucha relación entre Dios y los primeros hombres. El Señor le dice, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. O sea, le advierte, cuidado con ese sentimiento negativo en tu corazón. Como Dios nos, ahora no tan directamente, pero Dios a través de su palabra, a través de su iglesia, siempre nos invita a quitar el mal, a aceptar el bien. Si hicieras el bien te sentirías feliz. Aquí está una expresión muy sabia. Cuando uno hace el bien, se siente feliz. Cuando uno hace el mal, así ganes muchas cosas mundanas, si no buscas a Dios, si no tratas de servirlo, no hay auténtica felicidad en el corazón. Dios se lo había dicho, pero Caín no hizo caso de Dios. Y entonces un día le dijo a su hermano, vamos al campo. Cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Hasta tal punto llegó su envidia. ¿Qué tanto no puede hacer un corazón envidioso? Acciones y palabras. ¿Cuántas pláticas surgen, críticas de un corazón lleno de envidia? Qué pecado tan grave, ¿eh? Aceptar, odiar a alguien, desprestigiarlo, juzgarlo, levantar falsos y hasta hacer algo en contra de él. Cómo se oyen crímenes terribles todos los días en nuestra ciudad, y en el fondo es envidia, en el fondo es soberbia, odio, que no viene del amor, pues absolutamente, son acciones llenas de pecado. Eso hizo Caín. Entonces el Señor le preguntó a Caín, otra enseñanza muy importante. Dios nos va a pedir cuentas de las personas que nos pone cerca. Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Nos va a decir a nosotros. Nos va a pedir cuentas, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu contemporáneo, tu vecino? ¿Qué le contesta Caín? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y entonces Dios se revela, pues Dios conoce todo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? La sangre que tú derramas clama al cielo, clama a Dios, llega a Dios. Imagínense el pecado del aborto, clama al cielo. La sangre derramada por la misma madre, por los mismos padres. Aquí nos enseña también que tenemos que cuidar del hermano, no quitarle la vida, no hacerlo sufrir. Y lo maldice Dios. Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Lo maldijo Dios. Dios maldice al asesino, al que hace sufrir, al que no tiene misericordia con los demás, por lo que dice la palabra. Y lo protege hasta eso, de ninguna manera el que te mate a ti será castigado 7 veces. O sea, Dios ama a su criatura. Caín es creación de Dios a través de Adán y Eva, a través de los padres. Lo protege, pero lo maldice por su pecado. Enseñanza para nosotros. Cuidemos no mancharnos las manos de sangre. Y no solo literalmente, no mancharnos las manos de alguna acción contra el hermano, porque clama al cielo. Por cierto, no se sabe bien, por lo menos yo no he escuchado una interpretación que anduvo errante. Cuando yo era niño, yo recibí en el catecismo muchas lecciones que las recuerdo. Había catequistas, me parece, que enseñaban mucho basados en la palabra y hasta ponían unos, en aquel tiempo, pero ya había una cierta técnica, ponían unos
como figuritas para ver, este es Dios, este es Caín, este es Abel, en un franelógrafo se llamaba. Y le pegaban. Bueno, yo esto desde niño, a los 6 años, 7, yo escuché el relato de Caín y Abel. Y me acuerdo haber llegado luego a mi casa a preguntarle a mi mamá, ¿qué pasó con Caín? Tenía yo pues muchas dudas siempre. Y mi mamá era ágil para, por lo menos me calmaba, me evadía. A veces no me contestaba del todo, pero a veces sí, muy atinada. Y me acuerdo que me dijo, está vagando por la tierra. Aquí entre nosotros de repente anda, es el judío errante. Así le llamaban antes. Ya no se oye mucho esta explicación. El judío errante, que a veces se escuchaban, tanto de otros personajes como la Llorona, que dicen que la oyen. En mi pueblo oían a la Llorona, pero también veían al judío errante. Es Caín. ¿Sería cierto? No, para mí eran mitos, pero Dios castigó porque había matado a su hermano. El pecado del asesinato, del homicidio y en este caso fratricidio, matar a un hermano, es muy grave, esa es la enseñanza. Y termina el relato de hoy diciendo que Adán o su descendencia, así hay que entenderlo, tuvieron otro hijo llamado Set. Después vino Cam y luego Jafet. Sem, Cam y Jafet. No entendámoslo literalmente, porque ellos se casaron y dice uno, bueno, ¿y dónde, con quién o qué? Bueno, pues ya había mucha gente, pues. Ellos son como un nombre colectivo de representar las primeras generaciones. Dios creó y Dios estaba al pendiente del hombre. Los primeros hombres pecaron. Vino el homicidio por la envidia, es lo que nos enseña hoy. Para nosotros, importante, hay que dar cuentas a Dios de nuestros hermanos. Somos guardianes de nuestros hermanos. Si Dios te pone a alguien es para que le hagas el bien. Y más todavía para que le ayudes a alcanzar la salvación eterna. Lo acerques a Jesús. El que nos vino a redimir a toda la humanidad fue nuestro Señor. El ser guardián del hermano, el mejor bien que podemos hacerlo es evangelizarlo, acercarlo a Jesús, estar al pendiente, no desentenderte. Porque hay una actitud, a mí no me importa nadie, solo yo. Y después yo, algunos viven así. Y si se presenta la oportunidad, hace mucho daño en su vida, pecado muy grave. Que no dejemos que el resentimiento, la envidia aniden en el corazón. Todos estamos expuestos a tener esos sentimientos. Tenemos que trabajar para que no aniden, es decir, expulsarlos pronto. Hacernos, incluso hay veces disimulados, olvidar, que no se nos grabe en el corazón lo que otros nos hacen. A veces la otra persona ni cuenta se da. Eso decía el padre Larrañaga, le escuché de viva voz esta reflexión. Dice, a veces la otra persona ni en el mundo te hace y tú estás diario guardando un rencor por años contra aquella persona, haciéndote tú daño. A la otra no le afecta, pero a ti sí. Es como un cáncer en el corazón el odio, el resentimiento, y te puede llevar a hacer cosas muy graves. Pues que esta palabra nos ayude a ordenar nuestra vida según la voluntad de Dios. Que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón.
Señor.